no tengo, ya está. Siempre se me olvida y luego me tiran de las orejas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito la tarea de la anterior sesión. Nos vamos al Menti y tengo 3 preguntas para vosotros. Primero, si habéis podido hacer la tarea que os había mandado. Muy bien. Tengo gente en sala de espera. Aquí. Vale. Y si os ha resultado fácil o no, si habéis tenido alguna dificultad. Entonces, si queréis ponerlas, si las podemos ir resolviendo. A ver, alguien me ha puesto. Tengo un micro ni cámara, me comunico por el chat. Vale, Cinta, no te preocupes. ¿Alguien me puede recordar qué era la tarea que os tocó hacer? Vale, no habéis tenido grandes dificultades. Básicamente era ver las acciones se habían hecho dentro de la organización o que se estaban haciendo y que podríamos aprovechar para maximizar y hacer captación de fondos. He visto que algunos habéis hablado de mercadillos, de asamblea de socios, ¿no? De cómo intentar mejorar eso y yo os invito a seguir trabajando en eso, ¿no? De que todo lo que se hace ya dentro de la organización, ver cómo podemos mejorar lo que se está haciendo siempre con este enfoque de captación de fondos. Aquí. Y la siguiente. ¿Con qué clave? Intentemos recapitular un poquito. A mí me gusta mucho volver a asentar los conocimientos, porque el orden de la formación también tiene mucha lógica. ¿Con qué clave de las 2 primeras sesiones os quedaríais? ¿Qué es lo que, ¿no?, os parece más importante de cara a empezar a implementar eso dentro de vuestras organizaciones, de vuestro puesto de trabajo? ¿No os quedáis con nada? Sí, Asun, cuéntanos. Vale, entonces, Asun, tienes el micrófono cerrado, pero preferiría que lo hiciera. Sí, dime. Tienes que encender el micrófono. Y si no, por el chat, por favor. Todo es mejorable, siempre se puede darle una vuelta, no dar nada por sentado, diseñar una estrategia, no puede ser solo una persona de la entidad, autoanálisis para saber de dónde partimos y a dónde quiero llegar, cultivar y conectar con el donante, empatía, trabajo en equipo. Muy bien, bueno, hay claves que... Dinos, Asun. ¿Ahora sí me oís? Sí, ahora sí. ¿Y me veis? Sí, No. sí, 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 cuéntanos. Es que yo ni me veo nada. No, es que mi aportación era ver si me veíais y podía hablar. Solamente era eso. He salido del ordenador y me he metido con el móvil porque tenía dificultades. Ah, vale. Vale, venga, Vale, perdona. vale. Gracias. Los eventos deben generar mayor base social, no quedar en lo puntual. Empatía, trabajo en equipo. Muy bien. Pues efectivamente, bueno, siempre me alegra cuando veo que las cosas poco a poco se van asentando. Entonces, básicamente, tips de fundraiser. 1, sola no puedes. Trabajo en equipo, como habéis dicho, identificar estos aliados. Tenemos que trabajar todos juntos y no solo quien lleva la gorra o tiene en su puesto de trabajo captación de fondos, fundraising, movilización de recursos, alianzas, como lo llamemos, sino todas las personas que forman parte de la organización, desde la persona que está en recepción hasta quien limpia incluso nuestras instalaciones, la presidenta, el presidente,
los técnicos de proyectos, todas las personas tienen que poder participar dentro de nuestra estrategia de fundraising. Nunca tener miedo a pedir. Esta es una de las mayores barreras internas que nos ponemos nosotras mismas, además. No tengamos miedo a pedir, hay que empezar a pedir. No pasa nada, el no ya lo tenemos. Tenemos que seguir insistiendo. Por supuesto, hay que aprender y la sesión de hoy va mucho en cómo pedir, en cómo contarme para generarme suficiente confianza a mí y al otro y que podamos hacer una solicitud que tenga pies y cabeza y emociones. Esto incluye lo de pedir ayuda, colaboración a quienes hayas identificado como aliadas internas y externas. Esto también es un primer paso. Si nos cuesta mucho ir a pedir dinero, empecemos pidiendo ayuda. Oye, ¿me podrías ayudar a abrir la puerta en esta empresa que he visto que tú conoces? Oye, ¿me ayudas a preparar la fiesta de Navidad para hacer esto que no? Empecemos a pedir ayuda también o colaboración, ¿vale? Vamos a recordar algunos de los elementos de las sesiones anteriores. Uno, nuestro ciclo del donante. Algunos lo habéis puesto, la importancia de cultivar y conectar en estas claves con las que nos quedaríamos. El ciclo del donante lo tenemos que tener siempre presente. Y esto es algo que nos ayudará también a hacer que las personas entiendan dentro de nuestra organización qué rol pueden jugar. O sea, captar fondos no es solo pedir dinero, lo repito, me voy a repetir mucho, pero no es solo pedir dinero y por eso necesitamos otras personas que nos ayuden a hacer cada una de estas fases, a identificar, a calificar. Todos salimos, todos paseamos por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, todos viajamos, nos juntamos con gente muy distinta en bodas, en cenas, en el cine y allí siempre se pueden ver oportunidades. Hay que identificar, 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 para luego poder calificar, cultivar y conectar y seguir cerrando este ciclo. Segunda clave, se trata de establecer relaciones de confianza con nuestros actuales y futuros donantes. La confianza es clave, como todas las relaciones en la vida, porque captar fondos es establecer relaciones con nuestros donantes y tienen que estar basadas en la confianza mutua. Si tenemos demasiado recelo hacia un tipo de donante, eso va a ser un freno también. O sea, tenemos que tener también nuestro código ético, tener muy claro con quién nos queremos juntar, con quién no, cómo queremos trabajar, y esto nos permite establecer relaciones de confianza. Y esto pasa, lo veremos también más adelante, esto pasa también por decir lo que no funciona. Yo no sé si os lo conté la última vez, yo empecé muy joven de voluntaria, de una manera súper casual, aquí en España. Y me metieron en programas europeos de juventud, eran programas preciosos de euromediterráneos, porque yo hablaba francés, o sea, el criterio de selección fue como la única voluntaria que tenemos que habla francés es Vanessa, toma, encárgate tú de este proyecto, ¿no? El caso es que al final, bueno, pues allí empecé a hacer captación de fondos con el INJUVE, con las convocatorias europeas y, y a mí me llevaron a Bruselas para hacer la evaluación del programa. Éramos una asociación chiquititísima de Lavapiés y había otras 300 participando, porque la técnica me decía, sois los únicos que nos contáis lo que no está bien. Entonces, claro, queremos evaluar y para evaluar necesitamos gente que es capaz de decirnos lo que no funciona. Es decir, el dinero que nos dais para pagar la comida, el alojamiento a los jóvenes que vienen aquí no es suficiente, es imposible. Esto que nos pedís, estas actividades tal, no es factible. Esto, o sea que era como pues les contabas, entonces decían, oye, esto es de confianza. Me dices, o yo había previsto hacer una revista con los chavales y al final salió un podcast. Pues te lo digo también. Y no voy a forzar a los jóvenes a hacer una revista porque te lo he presentado. Te llamo y digo, oye, mira, que sepas que la revista que habíamos previsto al final se ha convertido en un podcast porque el trabajo con ellos ha llevado a eso. Entonces, es súper importante también contar lo que no sale bien o lo que al final se desvía. Bueno, esto genera confianza. Y como veíamos antes, sola no se puede, es una tarea de toda la organización. Y aquí hay dos competencias transversales que tenemos que poner en marcha, que es escucha activa y empatía. Empatía, empatía, empatía. Tenemos que desarrollar la empatía, tenemos que escuchar activamente a quien está enfrente nuestro y tenemos que ser capaces de dar respuesta a sus necesidades, a sus problemas o a sus dudas o a sus ilusiones también, ¿no? Que no se trata solo de tal, sino que le hace ilusión, ¿no? Como persona para poder colaborar con nosotros. Siguiente sesión, la de hace 2 semanas, sácale provecho a todo. Analiza lo que te ha funcionado y lo que no en el pasado. Pregunta a tus donantes sobre cómo lo estás haciendo, si están satisfechos y por qué. Muy importante que sepamos cuál es su nivel de satisfacción con nosotros y dónde están nuestros puntos de mejora. Muchas veces estamos tan metidos en nuestro día a día
que nos cuesta mucho levantar la cabeza y mirar lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que hacer. Nos pasa con nuestros beneficiarios también, que a veces no estamos empeñados en un proyecto, en ejecutar y tal, y se nos olvida escuchar lo que realmente les gustaría, ¿no?, poder desarrollar, ¿no? Entonces, esto vale para captación de fondos, pero seguramente vale para otros muchísimos ámbitos de nuestra organización. Replica lo que te sale bien, o sea, tres normas. He analizado, he preguntado, ¿qué hago? Replico lo que me sale bien, dejo de hacer o minimizo lo que no me funciona e implemento mejoras que piden los donantes, y si no, les explico por qué no lo voy a hacer. O sea, si les he preguntado qué quieren mejorar, si al final hay cosas que no voy a poder hacer, tengo que ser lo suficientemente transparente como para deciros, oye, nos encantó esta idea, pero no tenemos los recursos, no tenemos los conocimientos, no tenemos el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y por lo tanto te proponemos llevarlo hacia este camino, ¿no? O sea, relación de confianza y muy bidireccional. Enfoque de captación para todo. Todo, todo, todo. Una salida de nuestro grupo de jóvenes, una mesa informativa, una asamblea de socios. Todo puede tener enfoque de captación. Y como decía alguien en una de las claves, enfoque de captación no es solo voy y pido pasta, es amplío mi base de datos, mi base social, consigo los datos de las personas, por eso una mesa informativa es importante, una salida también. Hay que aprovechar para recoger los datos de todas las personas con las que nos vamos a encontrar o sentar en algún espacio. Necesitamos mantener el contacto con quien muestra interés. Eso es súper importante. Alguien que se acerca a una mesa informativa está interesado. Tenemos que ser capaces de ofrecerle algo que le den ganas de volver y de seguir y de involucrarse de alguna forma, ¿no? Si simplemente dices, mira, todo esto es lo que hacemos y no hay ningún call to action o invitación a hacer algo, bueno, pues ahí se queda. Se va con tu folleto y sabe lo que haces y mañana se le habrá olvidado porque no ha conectado con nada más, ¿no? Y hacerlo sencillo. Yo creo que muchas veces intentamos lanzarnos y empezamos grandes planes, grandes cosas, queremos hacerlo todo. Y yo creo que es mejor hacer las cosas lo más sencillas posible, avanzar. Empecemos con una pequeña cosa, con una acción, vamos poco a poco, vamos midiendo y hacerlo con nuestras aliadas, con las personas aliadas que hayamos encontrado. Me parece que esto de sencillo, avanzar y con nuestras aliadas son claves para que dentro de 6 meses empecemos, hacemos un piloto, oye, vamos a ver si en el próximo encuentro que tenemos con los médicos, las médicas de nuestro pueblo, podemos invitarles a que nos dejen los datos porque les queremos proponer participar en algo. Entonces lo vas viendo, vas probando, le metes todo el cariño del mundo y todo el detalle, hay que ser muy detallistas. O sea, sencillo no significa hago 2 cosas y ya está. Al contrario, de hecho, a mí me parece que a veces hacer cosas sencillas es más trabajo que voy a hacer una cosa súper compleja, ¿no? Pero necesita ser muy, muy, muy detallista, ¿vale? Y aunque no lo tengamos todo perfecto. A veces nos da miedo, ¿no?, equivocarnos, lanzar algo que le falte cosas y tal. Nos va a pasar siempre, pero hay que hacerlo. Hay que avanzar, cometeremos errores, aprenderemos de ello. A veces no aprenderemos nada, no podremos sacar, no entenderemos qué ha pasado y ya está, y sigamos, ¿no? Controlando siempre, ¿no?, que no estemos perdiendo miles de euros cada vez que hacemos algo, por supuesto, pero vayamos poco a poco y pongámonos en marcha y alejémonos de esta, quiero que todo sea perfectísimo. A mí, por ejemplo, con Anjas me pasó una cosa que después del primer año, tenemos un newsletter cada semana y entonces había hecho un newsletter súper especial para el primer año y no sé qué hicimos cuando lo programamos en MailChimp, pero salió mal. Salió con test en todo, o sea, salió mal, ¿no? Estaba como súper personalizado y no estaba bien hecho. Entonces cuando lo vi fue como, madre mía, madre mía, madre mía, o sea, ¿qué acabo de...? Entonces simplemente lo corregí y puse en el asunto, fue como hoy tenía, o sea, justo hoy tenía que pasar, ¿no? Y entonces poníamos un textito de, jo, pues menuda metidura de pata hemos hecho, lo sentimos mucho, aquí está realmente el número especial y ya está. O una vez se nos olvidó lanzarlo el miércoles, pero lo lanzamos ya jueves y entonces pues también, ¿no? De hecho la gente me lo comenta, dice, mira, ¿qué pasó aquel día? Que además lo podéis así tan panchos, ¿no? Que se nos olvidó mandarlo ayer, lo mandamos hoy. Bueno, pues porque es así y también, pues yo qué sé, somos humanos, a veces metemos la pata y no pasa nada.
Y empieza caminando, o sea, no hagamos como Felipe, que se sienta en su silla y ya voy, me levanto, voy a hacer los deberes y 2 horas después sigue aquí. Empecemos caminando, evitemos el parálisis por el análisis o por aspirar a demasiado, ¿no? Es como, pues sí, efectivamente hay que analizar, de hecho lo veremos en la sesión de diseño de estrategia, el 90% del trabajo de un diseño de estrategia es el análisis previo, porque es muchísimo más complejo. Una vez has hecho un buen análisis, tu estrategia la tienes en 2 horas, porque ya está todo claro. Pero no siempre se puede analizar todo, todo, todo y manejar todos los datos y todo lo que... Y hay cosas que no son manejables, además, o que, bueno, pues no tenemos control sobre ellas. Entonces, vayamos, ¿no? Tenemos que empezar caminando. Y es el ejemplo que os ponía hace 2 semanas de la Fundación Astier. Empieza, prueba, testea, evalúa, pero empieza. Es que a las familias nunca les hemos pedido, pues ya está. Vas y por primera vez en tu vida les vas a pedir dinero a las familias. Mejor, peor, con más miedo, bueno, pues empezamos, lo preparamos y tal, pero lo tienes que hacer. Porque si sigo ahí, no, es que nunca lo hemos hecho, ya claro, pues si nunca lo haces, pues nunca lo harás. O sea, si te quedas con esta frase, como ya está, esto se ha terminado. Entonces, empieza, prueba, hay que probar, hay que testear, hay que evaluar lo que hemos hecho, pero hay que empezar, ¿vale? Eso ha sido el repaso en 20 minutos de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es bastante al final, ¿eh? Parecía que las sesiones pasaban así muy rápido, pero yo creo que hemos visto ya estas claves que nos permiten, cuando ahora vamos a ver por qué crear un relato, dicen, vale, la empatía, el saber comentar, ¿no? El saber comunicarme, el entender lo que está esperando el otro, pues, ¿por qué es importante crear un relato? Primero, esta imagen para mí es muy especial porque son las cuevas que están al lado de mi pueblo en Francia, que de pequeños íbamos a visitarla todo el rato. Son cuevas con pinturas rupestres que todavía se pueden visitar, las originales. Y claro, tú creces en eso y piensas que en todos los pueblos hay cuevas con pinturas rupestres, ¿no? Pero cada vez, y resulta que no es así, pero cada vez que vuelvo allí, esta foto en concreto me emociona muchísimo esta imagen, ¿no? Como aquel ser humano que se bajó con su vela de aquel entonces ahí y fue trepando allí, ¿no? Debajo de las rocas y decidió poner su mano y pintar alrededor, ¿no? Y en realidad no sabemos muy bien por qué bajaban a estas cuevas, pero sí entendemos que como seres humanos lo que querían era contar historias, ¿no? Y que desde hace siglos los seres humanos contamos historias orales, ya nos hemos, ¿no? Como perfeccionado contando con películas, con series, con libros, con podcasts, con un montón de formas, pero siempre ya solo con la mano de esta pintura y estas gotitas que hacía soplando pintura con pajitas, estaba contándonos algo. No sabemos muy bien el qué, pero lo estaba contando. Es un parte de nuestra cultura. Estos personajes, ¿no?, que os he puesto aquí, todos sabemos quiénes son, todos conocemos su historia y forman parte de la cultura de cada sitio. Porque narrar es unir puntos, ¿no? Es elegir esos puntos y darles un orden, una estructura para compartir el significado, ¿no? ¿Por qué una formación se hace de una forma? ¿Por qué una organización se cuenta de una forma? ¿Por qué Caperucita Roja se cuenta así? Se fueron uniendo puntos en una línea de tiempo y se estructuran para compartir el significado de cada una de las historias que contamos. Es convencer, por un lado, con datos y emocionar con la narrativa. Y esto para mí es la clave de todo lo que tenemos que intentar hacer dentro de las organizaciones. Es, por un lado, tenemos que apoyarnos en datos para que no parezcamos frívolos, para que realmente, ¿no?, vean que hemos hecho un análisis profundo de la realidad y que lo que hacemos lo hacemos porque los datos nos dicen que hay que intervenir aquí y de esta forma, pero hay que hacerlo emocionando gracias a la narrativa, ¿no? Si te pongo solo un gráfico, bueno, pues son datos, pero no te emociona. Si te cuento la historia que hay detrás de este gráfico, que mientras estoy hablando en estos 5 minutos hay 4 niñas que son violadas en la ciudad de Lima, o abusadas en la ciudad de Lima, y ya te estoy contando otra cosa que si te enseño el gráfico del número de niñas abusadas en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí hay como eso, le pongo a los datos cierta emoción para que la narrativa le llegue a la persona. Es darle un sentido a los hechos pensando en la persona que nos escucha.
A mí me gustó mucho cuando trabajé con Fundación Astier, cuando nos sentamos con las mujeres que viven allí en la residencia, que era como, pero ¿por qué es tan importante para aquí que se cambie el formato de la residencia, ¿no? Entonces de repente te decía, ¿te imaginas que ningún día de tu vida puedes decidir ni a qué hora te levantas ni qué vas a desayunar? Pues eso es lo que vivimos nosotras y por eso lo queremos cambiar. Pues a mí esto, por ejemplo, es explicar la desinstitucionalización con palabras que son muchísimo más sencillas y que te llegan. ¿Te imaginas que jamás vas a poder decidir qué desayunas? Pues así es como vivimos las 80 mujeres que estamos en la residencia. Y eso lo queremos cambiar. Bueno, pues es una forma de contar lo mismo, pero más cercana, ¿no? Es informar, es romper relatos que afectan nuestra reputación, es posicionarnos. Esto de romper relatos que afectan nuestra reputación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo nos perciben, porque muchas veces no nos hemos contado bien, o porque los escándalos han cogido todo el relato, o porque dos organizaciones que han hecho mala gestión o malversación de fondos han cogido todo el relato. Entonces ahí es muy importante que nos posicionemos y que utilicemos bien el relato para posicionarnos en positivo. Entonces, os voy a poner un ejemplo y luego os pongo a trabajar un poquito. El ejemplo, os voy a leer dos formas de contar la organización, que la primera es real y la segunda la hicimos nosotros, de una organización que trabaja en Lugo con personas con discapacidad, ¿no? Y realiza actividades de ocio y tiempo libre. ¿Con quién va a hablar? O sea, lo que os voy a leer es como si estuviera hablando, ahora vosotros sois la presidenta de la Asociación de Mayores Activos de Lugo y sabemos que recaudan fondos en las distintas actividades que organizan, la cena de Navidad, el cocido solidario, y que los destinan a distintas ONGs. Entonces, yo, que soy de esta organización de Lugo, me encuentro en un acto con la presidenta de la Asociación de Mayores Activos. Y esta presidenta me dice, oye, pero vosotros, ¿a qué os dedicáis? ¿No? Entonces, mi primera respuesta sería esta. Nuestra entidad, radicada en Lugo, se dedica a la prestación de servicios de ocio y tiempo libre, así como la organización de vacaciones para personas con discapacidad. Nuestro enfoque se basa en el fomento de la inclusión y la participación activa mediante la implementación de actividades recreativas adaptadas y programas de apoyo especializados. Las colaboraciones desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de nuestra capacidad operativa y en la ampliación de nuestra oferta de servicios, beneficiando directamente a nuestra comunidad objetivo. Esta es la respuesta 1. Y la respuesta 2. Pues mira, imagínate un lugar donde las sonrisas son contagiosas y los corazones se llenan de alegría. En nuestra organización, en Lugo, trabajamos incansablemente para brindar oportunidades de ocio y tiempo libre a personas con discapacidad. Cada colaboración es un regalo de felicidad que nos permite crear momentos inolvidables y experiencias transformadoras. Únete a nuestra misión y ayúdanos a crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de disfrutar de la vida al máximo. A ver, los dos son un poco forzados, sí, pero pregunta, ¿qué texto creéis que está más orientado a la audiencia, que era esta presidenta, esta asociación de mayores activos de Lugo? ¿La primera o la segunda? Muy bien, tenemos una persona que ha contestado la primera. ¿Quién ha sido? ¿Nos puedes compartir por qué seleccionaste la primera? Sí, perdona, es que no tengo cámara, pero es que me he equivocado. ¡Ah! El storyteller, desde luego, el segundo es el que llega, claro. Vale, a ver, lo podemos hacer más mieloso o menos mieloso, ¿no? Que también hay. Sí, Gracias, Fátima. Pero es importante, efectivamente, ¿no? Que sabemos que lo otro, y eso es una cosa que hacemos un montón. Empezar a poner palabras así que parecen, ¿no? Que nos dan, no sé, como cierta credibilidad, y en realidad lo que hace que la persona que tienes enfrente desconecta, porque después de la cuarta palabra, como medio rara, que no estás acostumbrada a escuchar, te quedas. No sé si a mí me pasa siempre y supongo que le pasa a la mayoría de la gente. De repente me dicen, no sé,
personas con un nivel de empleabilidad medio y ya me he quedado como, no sé en qué o sea, de qué personas me estás hablando, ¿no? Te quedas como agarrada a palabras y se te olvida el resto. Este es un ejemplo real de una convocatoria que estuve haciendo en una secretaría y a mí me parece tremendo. Este es el ejemplo que os decía de cómo nos complicamos, ¿no? El ejemplo de ocupación-empleo, ¿no? Entrenamiento en el puesto de trabajo y seguimiento laboral. Se inicia en el momento en que el usuario, ojo, se incorpora plenamente a la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo en el mercado laboral. Por Dios. Esto se puede decir cuando se incorpora a su puesto de trabajo. Punto. O sea, no hace falta cuando se incorpora plenamente a la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo en el mercado laboral. Yo entiendo que para los técnicos esto tiene más sentido que si digo que se integra a su puesto de trabajo, ¿no? Porque allí entran cosas como la realización de sus funciones, el puesto de... No sé, a lo mejor es como que técnicamente es como... pero, pero no le llega. Incorpora plenamente la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo en el mercado laboral. Ya me he perdido, porque además no lo entiendo. O sea, es como... ¿no? Ya te has perdido, que se incorpora a su puesto de trabajo, ¿vale? O sea, intentemos ser sencillos. Y luego os quiero compartir un ejemplo que me pusieron el año pasado, un caso real, y me pareció muy interesante trabajarlo con los participantes para ver lo que os decía de reputación, mensaje malentendido por nuestra audiencia y esta falta de confianza que hace que de repente se te van donantes, ¿no? Esto es una organización local muy conocida en su pueblo y entorno, y un día se levanta con la buena noticia de que ha recibido una herencia. Y enseguida, varias personas que ya eran socios se dan de baja como donantes de la organización, porque habrán entendido que con la herencia la organización ya no necesita su apoyo, ¿no? Entonces, se corre la voz dentro del pueblo, estos han recibido la herencia de Juan, ¿no? Y entonces dicen, pero... ¡pum! Y se van. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones creéis? ¿Qué haríais? ¿Os pasa eso? ¿De repente se os bajan, se os dan de baja el 20% de vuestros socios? ¿Qué creéis que habría que hacer? O sea, soluciones o por qué. Aquí, soluciones. Vale, efectivamente. No, alguien ha puesto que hay que hacerles sentir, que hacer que se sientan imprescindibles, ¿no? Creo que hay una cosa importante, bueno, a ver si alguien contesta algo más, ¿no? Pero yo creo que hay esta sensación de, uff, y ya labor de comunicación para que se entienda lo que ha pasado y que colaborar no es solo dar dinero, también. Pero sobre todo yo creo que allí hubo una falta de comunicación por parte de la asociación de explicar también su propia situación, ¿no? Financiera. De decir, o sea, una herencia, o de cuando lo reciben, decir, oye, hemos recibido esta herencia y la vamos a dedicar a esto, ¿no? Eh, pero vuestro apoyo sigue siendo imprescindible. Lo que supone se puede hacer y no hacer con la herencia, que las personas de la entidad cuenten que supone esta herencia para ellas, totalmente. O sea, ahí hay un boca a boca que empieza a correr muy rápido. Y ellos ya lo plantearon era un poco tarde, pero desde luego una asamblea con todas las personas, una llamada de la presidenta o de la persona, ¿no?, más capacitada para poder hablar con los donantes que se han dado de baja, para entender por qué, porque realmente no se sabía exactamente por qué, ¿no? Entonces yo creo que allí hay que jugar la carta de transparencia, de comunicación directa y de que esto no vuelva a pasar, porque una herencia se supone que es una maravilla que te llegue, ¿no? Te soluciona, si tienes deudas, tus deudas, si no tienes una inversión futura te asegura algunos años,
pero si lo que significa es que se te vayan tus donantes, pues es una faena, ¿no? La importancia del apoyo a los socios, que lo habéis dicho muchos, ¿no? Es muy importante. Eso significa que no hemos trabajado bien esta parte previa de que entiendan que su presencia es imprescindible, ¿no? Entonces, aquí la respuesta al final es transparencia, confianza, datos y emoción, ¿no? O sea, allí vuelvo a comunicar y explicar muy bien lo que está pasando, lo que ha pasado, qué voy a hacer con esta herencia, pero por qué tú sigues siendo imprescindible aquí, ¿no? Y contarlo además así, oye, hemos visto que te has dado de baja, nos gustaría saber por qué, te importa si te vamos a ver y te explicamos. O sea, que allí hay que jugar sobre la parte más emocional también, ¿no? Genera confianza. Para poder generar confianza en nuestra narrativa tenemos que hablar de personas o de casos muy concretos, ¿vale? O sea, pongamos cara a lo que estamos contando. Es más fácil, nos acordamos mejor de una historia que nos han hablado de Juan, que es el hijo de Pedro, que va a no sé qué, que cuando dicen tenemos 40 beneficiarios que van a las actividades de fútbol, ¿no? Si al final le ponemos cara a la persona que va y nombre, es más fácil. Sé transparente, abre tus puertas y ventanas y sé claro con las cuentas. Creo que hay mucha dificultad para explicar de forma sencilla de dónde viene el dinero y qué hacemos con él, ¿no? Y colgar nuestra auditoría de cuentas o nuestras cuentas anuales en la web no es ser transparente. Porque, bueno, es facilitar información, pero la transparencia es, además de facilitarte la información, hago que sea accesible la información, ¿no? O sea, si la mayoría de los que estáis aquí trabajáis en temas de accesibilidad, tengo que hacer que toda la información sea accesible, que yo entre y en 30 segundos vea que sobre todo la administración pública es quien os financia, pero que lo gastáis en no sé qué, que todo esto tengo que poder verlo muy rápidamente. Comparte fracasos, problemas y dudas también, lo que os decía al inicio. Es muy importante, eso es lo que genera confianza, ¿no? Con nuestros amigos o amigas, cuando, ¿no? Las relaciones más íntimas suelen pasar porque cuando yo he tenido un problema he sido capaz de ir y de abrirme y de hablarlo con alguien. Pues aquí pasa lo mismo, son relaciones entre personas. Y luego, impactos, datos, resultados, visión de futuro y dónde queremos llegar. Es cada vez más complicado que un donante esté dispuesto a financiarnos si no somos capaces de explicarle cómo va a haber cambiado gracias a su aportación y la de otros 200 donantes nuestra organización dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, la visión estratégica, el qué quiero lograr, es muy importante para un donante y cada vez más. Y esto pasa por haber hecho este análisis previo importante, pero también por ser capaz de demostrar cómo genero yo mi cambio, ¿no? Con impactos, con datos, con resultados. No os digo que todos nos pongamos a hacer medición de impacto, digamos, lo más científico, porque es muy complicado y cuesta mucho dinero, pero sí intentar encontrar estos 2, 3 indicadores de impacto, de cambio, que puedo medir a lo largo de toda la vida de mi organización y de mis proyectos y que puedo dentro de 5 años decir, mira, cuando Juan entró aquí estaba así y ahora 5 años después ha mejorado su gestión emocional en un 20% porque yo he sido capaz de medir esto y esto, ¿no? Entonces, datos hay que elegirlos, no lo podemos medir todo, es muy difícil. Vayamos a lo sencillo, allí volvemos, vayamos a lo sencillo y hagámoslo de forma coherente y que dure en el tiempo, ¿no? Cuenta tu historia y crea tus referentes. Allí tenemos que hablar con ellos y sobre todo para ellos. Hay que hablar de lo que les importa teniendo en cuenta sus códigos y hablándole a ellos. Cuando tenemos una persona enfrente, o un colectivo, o cuando mandamos un email, tenemos que intentar segmentar, tenemos que intentar entender bien cuáles son los códigos de cada persona y de cada grupo. Podemos intentar eso, una segmentación de mayores de 50 años que viven en zona rural y que no sé qué, ¿no? Profesionales. Por eso también cuando recojamos los datos de las personas, poco a poco habrá que ir pidiéndoles más información, ¿no? Para poder segmentar mejor. Pero hay que hablarles de lo que les importa. Y eso nos parece muy complicado, pero en general ya sabemos hacerlo.
Cuando ¿no? La persona con la que tenemos enfrente, en general lo hacemos de manera natural, ¿no? Hay algunas personas que les cuesta un poquito, que más allá de hablar de sí mismas, les cuesta, ¿no? como contar para que la otra persona se interese, pero en general la mayoría de las personas somos capaces casi siempre de hablar así, ¿no? Poniendo a nuestro interlocutor en el centro, aunque estemos hablando de nosotras, pero siempre como volviendo a referirnos a esta persona, ¿no? Pregunta y escucha a tus donantes, eso es lo que vimos allí, hay que preguntar, hay que escuchar. Y empatía, empatía, empatía. O sea, la clave está en la empatía. Para poder hablar con y para ellos, tengo que ser capaz de entender bien y de poner en marcha la empatía. A ver, ¿estáis todos mirando la pantalla? ¿Alguno de vosotros ha bostezado? Podéis levantar la mano. ¿Quién ha bostezado? Yo siempre bostezo. Cuando veo a alguien bostezar o cuando veo una imagen así, es horrible. Y esto significa que somos personas empáticas. O sea, este reflejo que tenemos de bostezar cuando vemos a alguien bostezar es como un reflejo espejo. Y entonces bostezo y ya la cadena de... A mí yo siempre me pregunto si a mí me hacen bostezar, si a otra persona y hasta dónde llegará el bostezo. Pero el caso es que en principio una persona empática bosteza cuando ve a alguien bostezar, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor lo podéis probar cuando estéis haciendo una entrevista para alguien que vaya a entrar allí, bostezar durante la entrevista a ver si, si lo hace también y si tiene empatía. Supongo que hay otras formas de medir la empatía, ¿vale? Tenemos que hacer una narrativa que cuente el fondo de nuestra organización, que se enfoque en nuestra audiencia mientras respondemos a las cuestiones técnicas cuando las hay. O sea, aquí también es importante. No podemos, ni siquiera en una convocatoria, estar otra vez usando este lenguaje que veíamos al inicio de la empleabilidad y de cómo nos contamos, solo porque es una convocatoria, entonces ya nos tenemos que poner técnicos, entonces ya vamos a poner un texto que nadie es capaz de leerse sin bostezar, y no es por empatía en este caso, es por aburrimiento puro y duro, solo porque, ay, como es una convocatoria, ya tengo que sacar mi forma de comunicar así que solo nos entendemos los tres expertos en el tema. Eso hay que bajarlo, hay que intentar cambiarlo y hay que pensar que detrás de cada convocatoria hay una persona que se lee los textos y que si cada párrafo es imposible de entender, se va a aburrir y seguramente, aunque haya unos criterios, pues quien le aburre más, pues tendrá una nota, será muy, no, o sea, no es muy visible y es difícil de decir que efectivamente esto no es racional, pero seguramente la valoración sea peor. Haz un ejercicio de síntesis y de jerarquización, porque hay una cosa que es muy importante, es que aunque hagamos muchas cosas y existan muchas claves, hay que intentar coger una y darle toda la fuerza a esta clave. Porque si empezamos a contar que tenemos una casa hogar y además tenemos una casa de juventud y además tenemos no sé qué y además tenemos no sé cuántos y además tal, ya me has perdido y ya no sé a qué te dedicas. O si lo que más te identifica es tu capacidad de innovar escuchando no sé qué y tal, si la innovación la dejas en mitad de otras 20 claves, no le vas a dar este protagonismo. Entonces, hay que intentar contar una clave y darle toda la fuerza. Si os dais cuenta, nosotras, cuando hacemos las capacitaciones, hay tres cosas que repetimos todo el rato. Sola no puedes, empatía y ¿cuál es la otra? Y el ciclo del donante. Tres cosas que son y hay otras 200.000, pero para nosotros lo más importante que tiene que entrar dentro de la cultura de fundraising de las organizaciones es sola no puedes, ciclo del donante y ¿cuál era la otra? Y empatía, ¿vale? O sea, estas tres son claves. Entonces, nos centramos en esto y lo repetimos. Tenéis que hacer lo mismo con vuestra organización, contar una clave y darle toda la fuerza, ¿vale? La clave podrá depender de vuestra audiencia. Si alguien busca más intervención directa, más innovación, más fortalecimiento, tendréis que ver, ¿no? En función de esto, a qué clave le dais toda la importancia, pero es muy importante que lo hagáis. Y esto es otra cosa, a tatuarse donde queráis, en la pared o en vuestro cuerpo, menos es más. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ser sintéticas y elegir la clave y darle toda la fuerza, pero menos es más. Esto es imprescindible cuando vamos a contar, ¿vale?
Y entonces os quería compartir este vídeo. Esperad porque creo que la pantalla no la tengo compartida con... Creo que no tengo el sonido. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a hacer con sonido. Es aquí. Aquí, compartir sonido. Vale. Entonces, ahora... ¿Ahora estáis viendo el YouTube? ¿Estáis viendo un vídeo? ¿Sí? Gracias, Ana. Yeah, we can't wait. Peace. What are you excited? Merry Christmas. Bueno, sí. All the small things Espera, voy a bajar la calidad, perdón. truth brings. You I'll okay? take Yeah, I'm one fine. lift. You'll ride best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, How did it go? reading. Say it ain't so. I will not go. Turn the lights off. Carry me home. Hey, Ellie. Hi. Oh, yeah. I skate a bit too. You want to come in? I'm not as good as yours, I don't think. Oh, well, I just have a few stickers. Or... I'm gonna get some stickers for you. Bueno, no sé si lo habéis entendido, pero básicamente, ¿no? Es un vídeo para contar la importancia de acoger niños que están sin familias, ¿no? De convertirse en hogares de acogida, ¿no? Y lo cuentan de una forma donde él, además, es un ejemplo que a mí me encanta porque él es muy empático, ¿no? O sea, ha ido viendo cuál era el interés de la niña que van a acoger, que hace skateboard y decide aprender y se pega, ¿no? unas cuantas caídas para poder, cuando ella llega, ¿no? Dice, ah, pues sí, yo también hago eso, ¿no? Y entonces empieza a conectar con ella. Entonces hay muchas formas de contar la importancia, ¿no? De acoger y del el número de niños, 108.000 niños, ¿no? En Reino Unido que están buscando, esperando una casa de acogida y lo han hecho de una forma, bueno, pues un problema, ¿no? Tan duro, tan triste, ¿no? Como niños que están, ¿no? Esperando una familia pueden contar de una forma muy emocional. A mí siempre me emociona, de hecho, este vídeo. Me parece como de una sencillez. Fíjate tú, o sea, no hay ni grandes efectos, ¿no? No hay demasiada inversión. Hay un guión muy sencillo que tiene en cuenta es conecta con el otro, ¿no? Entonces el otro es, en principio además es este perfil, o sea, son personas que tienen entre 30 y 50 años, que seguramente nunca han hecho skateboard y que son candidatos para poder acoger un niño, ¿no? O una niña. Entonces, este vídeo lo hace muy, muy bien. Y al final, esta narrativa y todo lo que hemos visto y todo lo que vemos siempre, ¿no? Los cuentos y tal, tienen cuatro preguntas a las que deberíamos de responder siempre que creamos una historia. La primera es, ¿qué hacemos? ¿No?
eso es como el viaje del héroe, ¿no? ¿Qué hacemos en el fondo? ¿No? ¿Por qué está el héroe? ¿Por qué de repente decide salir de su pueblo en búsqueda del Santo Grial? ¿No? Entonces, y el qué hacemos en el fondo es nuestra misión. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería enviamos a las niñas y niños a la escuela. En el caso de esto era para el proyecto de la OIT en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Eso sería la segunda pregunta, ¿no? Que son tareas y métodos. Pues lo hacemos diseñando políticas públicas. Bueno, enviamos a los niños y niñas a la escuela diseñando políticas públicas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos tienes que, ¿no? ¿Por qué nos tienes que apoyar a nosotros? ¿Qué nos hace distintos? ¿Cuáles son nuestros logros y nuestra experiencia que haga que deberías de confiar en nosotros, en que somos la clave para reducir el abandono escolar en América Latina, en este caso el trabajo infantil? ¿No? Pues somos quienes podemos resolver este problema por dos razones. Porque conocemos la comunidad y porque además implicamos a gobiernos, sindicatos y empresarios en el diseño e implementación de las políticas públicas que se llevan a cabo. Entonces, tenemos este trabajo en red, esta capacidad de agrupar y por eso deberías de confiar en nosotros. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para qué te necesito a ti como donante? Porque lo que quiero es que mi región esté libre de trabajo infantil. ¿Vale? Entonces, mando a los niños a la escuela a través del diseño de políticas públicas gracias a un trabajo muy pegado a la comunidad y con un trabajo en red con los agentes más importantes, porque lo que quiero, mi propósito, mi frase que resume el propósito es que nuestra región esté libre de trabajo infantil. Una cosa que a nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos, tardamos 3 meses en entender qué hacían, y no exagero, ¿eh? Tuvimos, o sea, no sé cuántas horas de reuniones que era como, es que no entiendo, o sea, ¿qué hacéis? Parecía que hacían reuniones y nada más, ¿no? Y era como, ¿pero qué? O sea, ¿no? Ya o sea, ¿no? Digo, ok, pues lo podemos intentar resumir en eso, y al final sí, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que seamos capaces en 4 frases, 5, de contar lo que hacemos y que la persona que está enfrente, esto es la parte importante, lo entienda. ¿No? Yo creo que ahora, con lo que os he contado, no sabéis quiénes son, pero dices, ah, vale, pues esta gente trabaja así, tal, no sé qué, para que los niños no trabajen y estén en la escuela. Ok, vale, lo tengo. Entonces, eso es lo que con eso debería de salir cualquier donante, cualquier persona que interlocuta con vosotras. Es decir, ah, ok, entiendo que Fundación Cultura de Paz se dedica, ¿no?, a trabajar con los alumnos, no sé qué, para qué, y ya está. O sea, tan sencillo como esto. A ver cómo vamos de tiempo. 13:22. Yo no sé si nos da tiempo verlo todo. Quería poneros a trabajar ahora con eso. Pero creo que nos vamos a quedar cortas de tiempo. Entonces, vamos a ver. No, pero sí, vamos a darle. Os voy a dar 5 minutos para que cada uno de vosotros trabaje esta parte de qué y cómo lo hacemos. Entonces, nos permite centrarnos en esto después de estos ejemplos, intentar en no más de 50 palabras qué hace en el fondo tu organización y cómo lo hace. Y ojo, ponemos entre paréntesis su misión, pero no quiero que cojáis la misión que tenéis redactada y la pongáis tal cual, porque en general no están muy, a lo mejor alguno de vosotras sí lo tiene, ¿eh? En general no están muy redactadas pensando en que alguien de fuera lo lea y entienda a la primera a qué nos dedicamos, ¿vale? Pero entonces, allí pensarlo bien, ¿qué hace en el fondo nuestra organización y cómo lo hacen? Y ahí pensar que vuestra audiencia es la presidenta de la asociación de mayores de vuestro pueblo, ciudad, barrio, y que están buscando colaborar con una organización en Navidad. Entonces, a esta persona le tenemos que contar con menos de 50 palabras qué y cómo lo hacemos. ¿Os parece? Os doy, yo creo que 5 minutos está bien. Voy a poner un timer. Y luego, si no hay voluntario, lo designaré yo. Así que ir pensando. Os pongo un timer y os dejo la diapositiva aquí para que lo podáis leer, ¿vale?
Quedan 2 minutitos. ¿Los necesitáis o ya compartimos? ¿Ya estás bien? ¿El resto ya lo tenéis? ¿Sí? ¿Ángel también? Vale, pues entonces lo vamos a pausar y así estamos bien. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha costado hacerlo? Podéis abrir el micrófono. ¿Quién quiere compartirnos su ejemplo? Yo mismo, por ejemplo. Pues al Ángel. El otro Vale. día habló mi compañera Elena y así me pones cara de cara. Gracias, muchas gracias. Voy a cambiar aquí el orden de las pantallas para que me vean de frente, que es muy fácil. A mí no me ha Eso, o costado. sea, no te preocupes porque cada uno lo tenemos configurado de una forma, ¿eh? O sea que Te cuento el mío un poco. sí, Si nosotros apoyamos a personas con síndrome de Down en aquello que necesiten, en la escuela, el empleo, en decidir sobre su ocio o incluso encontrar nuevos amigos. Y sobre todo a cumplir sus sueños. Como el caso de Gabriel, un joven que quería ser tatuador y pudimos abrirle las puertas de un estudio de tatuaje en nuestra ciudad. Así consiguió, al final, tatuar a su hermana unas pequeñas líneas, que tampoco fue mucho, pero él le hizo muy feliz. Además, apoyamos a su familia con sus necesidades y sobre todo nos esforzamos en sensibilizar a una sociedad donde todos tengamos cabida. muy bien. ¿Has cumplido con las 50 palabras? Creo que son 50 y poquitas. Bueno, está bien, está Lo que bien. más me cuesta a mí el menos es más. Bueno, yo creo que Ángel, gracias, y Ángel, ha dado con esta clave, ¿no? De poner ejemplo muy concreto. Tal vez te recomendaría, dependiendo de tu audiencia, ¿no? Pero decir, oye, me centro en Ángel y que ha podido tatuar su hermana, y a lo mejor lo que viene después no es tan necesario. O sea, esto de centrarte en la parte más importante o que quieres resaltar allí. Porque es verdad que sí, a lo mejor se te diluye un poquito Ángel en el tema, pero yo creo que está muy bien. ¿Alguien quiere comentarle algo? Una de las dudas que tenía es que, oye, si nos centramos un poco solo en un ámbito, porque al final nosotros siempre hablamos que hacemos tres cosas: Mm, personas, ciudadanos, familia y sensibilización social, como mm. Entonces no sé si es eso, centrarnos en las tres, o según la audiencia, y a las otras dos simplemente las omito, a lo mejor, ¿no? O sea, yo mi consejo, según tu audiencia, céntrate en una y según también cuál es tu interés, ¿eh? O sea, decir, oye, lo que quiero sobre todo es lanzar una campaña de sensibilización. O sea, estoy con la Fundación A3 Media y quiero lanzar, ¿no? Que me ayuden a lanzar una campaña de sensibilización, por supuesto me voy a centrar en sensibilización. Eh, pero sensibilización también poniendo, oye, pues justamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu tatuador? Gabriel, Gabriel. Gabriel, ¿no? Tenía estigma, tenía no sé qué, tal, al final, o sea, a lo mejor le pones, ¿no? A Gabriel lo pones como personaje de por qué es tan importante seguir sensibilizando a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es mejor centrarte en la clave que te interesa a ti que le llegue a la persona. En una reunión, si tienes más tiempo, pues puedes ir, pero también, ¿eh? O sea, si te sientas con una empresa y ves que al final lo único que le interesa es la atención directa con bueno, pues te centras allí, porque en otro se lo vas a contar, se va a aburrir y se va a quedar con la parte aburrida. Entonces, si ves que lo que ¿no? De repente, además lo ves en la gente, ¿no? De repente nos brilla los ojos cuando algo te apetece más, o de repente te hace más preguntas o empieza a apuntar más. em, lo, lo cuentas, te centras allí y te olvidas del resto si no le interesa, ¿vale? Muy bien. Luego estaba la segunda parte que nos hace únicos y aquí sí os voy a pedir que lo penséis y lo compartáis en el Menti, por favor, porque yo creo que esto nos ayuda mucho en ver realmente qué es lo que nos hace únicos después, ¿vale? Entonces, pensar en 5 elementos que a vuestra organización, vuestra forma de trabajar, las personas con las que trabajáis o que trabajan dentro de vuestra organización, cualquier cosa que tengáis que os hace únicos y os diferencia de cualquier otra organización.
He puesto 5, si son menos, menos, ¿eh? O sea que no, mejor que sean 2 bien elegidos que 5 así. Si os es más fácil, lo podéis poner en el chat, ¿vale? Ah, vale, Cinta. No te había visto, pero sí, dale. No, os dejo un minutito más. Por favor, intentar contestar todos los que estáis aquí. Y así tenemos más material. Pues ahora, vamos a ver lo que habéis puesto. Entonces, primero vamos a ver lo que hay en el chat. Nos dice Cintia que cree que los hace únicos la cercanía, el ambiente familiar, crecernos ante la adversidad. Vale. Luego, por aquí, ¿qué tenemos? La capacidad de nuestras personas y gastar de ser mejores no tiene en ganas, perdón, de ser mejores no tiene límite. Cercanía, tamaño, al ser pequeño es más fácil llegar a las familias y poder empatizar. Muchas actividades en la comunidad, dando visibilidad a las personas con discapacidad intelectual. Personal comprometido, servicios de calidad, escucha activa, marca, experiencia, la calidad humana del equipo de trabajo, la flexibilidad e individualización a cada persona y o familia, la velocidad de reacción, el humor y la alegría, la cercanía y apertura. Recurso residencial en atención integral a las personas. Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes que tengamos en cabeza cuando pensamos en qué nos hace únicos. Uno, tiene que ser algo que soy capaz de justificar. La mayoría de organizaciones con las que trabajamos siempre nos dicen, y yo tengo el mejor equipo profesional, yo ya, ¿cómo me lo justificas eso? ¿No? Ah, es que somos muy cercanos con las familias, ok. Explícame por qué crees que eres muy cercano. Si tienes encuestas de satisfacción de las familias, tu programación, la metodología que usas a la hora de trabajar con las familias y demás, lo tienes que aportar, ¿no? O sea, que cualquier cosa que digamos lo podamos avalar. Tenemos un equipo súper alegre. Bueno, pues no sé, ponme algún ejemplo tal vez, ¿no? Hay cosas ahí que es importante que lo tengamos. Y ojo, porque muchas de las cosas que habéis puesto al final no es tan único. Habéis visto que casi todas habéis puesto elementos que son muy compartidos, ¿no? Entonces ahí sí tenéis que ir, ¿no? A hacer una labor como más introspectiva de realmente encontrar qué es lo que os diferencia de cualquier otra organización. No es fácil
pero siempre hay algo, o sea, dentro de, o sea, y puede ser, yo siempre, ¿no? O sea, pregunto y pregunto y pregunto. No, porque tenemos un trabajo, o sea, un equipo de trabajo muy profesional. ¿Por qué? Pues porque todos están formados por no sé qué. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque esto asegura que tengan en cuenta, yo qué sé, el enfoque holístico de la persona. Ok, ¿y por qué esto es importante? Porque así, entonces sigues, ¿no? Como bajando, bajando, bajando la pregunta y allí te encuentras con la perlita que te hace distinta. Oye, tenemos un equipo súper comprometido porque la mayoría lleva más de 15 años aquí, se siguen formando de forma continua, están, ¿no? Todos tienen el certificado de no sé qué y el 99% de los usuarios está altamente satisfecho con la atención que recibe por parte de tal. Ya empiezo a entender de qué me hablas cuando me dices que tu equipo profesional es top, ¿no? Pero esto lo tienes que aterrizar, porque si no, todos, o sea, si os fijáis en todas las webs de las empresas y tal, todos. Ah, tengo el mejor equipo humano. Pero entonces, ¿por qué hay tantos problemas dentro de las organizaciones? Si todos tenemos el mejor equipo humano, ¿por qué? Bueno, entonces seamos realistas también y vayamos a cosas que realmente nos hacen distintos. Oye, tengo un sistema de evaluación de no sé qué, mi sistema de calidad, ¿no? No solo escucho lo que me dicen mis usuarios, sino que además aplico las mejoras que me... Y por eso tengo el certificado de calidad de no sé qué y lo aplico y este es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy cautos con esta parte. Vamos a seguir. Luego os quiero enseñar un par de webs que últimamente me fascinan. Vale, entonces, ¿qué le interesa a cada donante? Como cada vez que nos dirigimos a uno, lo hacemos pensando en él, porque ya estamos en esta clave de comunico y narro para él, los elementos únicos que le contaré no serán siempre los mismos, ¿no? Entonces, en función de que es lo que preguntaba Ángel, pero entonces, ¿cuento los tres ejes de intervención que tenemos? ¿Cuento solo uno? Bueno, pues va a depender de con quién estés hablando, ¿no? Entonces, y del tipo de intereses que tenga un donante. Y eso lo sabremos porque habremos hecho previamente un gran trabajo de análisis, que esta parte de identificar y calificar, que me ayudará a entender mucho mejor a la audiencia, al donante con el que me estaré sentando o enviando un correo o una solicitud a una convocatoria, ¿vale? Si pone el foco en la fortaleza de la ONG, pues todo lo que es, si soy asociación que estoy declarada de utilidad pública, si tengo planes de igualdad o de voluntariado, de género, o sea, planes de igualdad, todas las auditorías, certificados de calidad, transparencia, si soy una organización analizada por Fundación Lealtad, si tengo el sello de plena inclusión, todo esto lo tengo que poner. Se valora la buena gobernanza también. Oye, tengo una junta que se renueva cada 4 años, la mitad son no sé qué, o sea, de entender bien, ¿no? Cómo se gestionan los conflictos de interés, ver cuán sólido es el órgano de gobierno de la organización. Tengo una financiación diversificada. Esto significa que si se me cae mi principal financiador, no me muero, ¿no? Entonces, si no dependo en más de un 50% de un solo financiador, a mí el 50 me sigue pareciendo mucho, pero bueno, suele ser como el criterio que se maneja. Bueno, pues tengo cierta capacidad de decirte que soy solvente y que si se me cae mi principal financiador, yo seguiré de pie, ¿no? Toda la parte de transparencia que ya hemos visto, la base social que tengo, ¿no? O sea, si estoy en un pueblo, pero en este pueblo solo me conocen dos, bueno, si estoy en un pueblo y me conocen todos y la mitad son socios, pues mejor. Y los premios y reconocimientos que haya recibido. Eso es una cosa importante. No le damos mucho valor en general a los premios que además muchas veces vienen sin aportación económica, pero es verdad que de cara afuera hay premios que son muy importantes. Pues te da pues eso, prestigio. Me va a decir, oye, pues han recibido el premio de Fundación Mapfre. Pues oye, Fundación Mapfre ha considerado que eran importantes, ¿no? La calidad del proyecto. Hay donantes que van como más a la cosa más concreta y que van a la calidad del proyecto, ¿no? El perfil de los beneficiarios, que están muy claros y que están avalados con datos, ¿no? ¿Por qué es importante que en mi pueblo se trabaje con personas con discapacidad intelectual? ¿Cuántas personas hay? ¿Por qué los recursos actuales no dan la respuesta que deberían de recibir? O sea, tengo que ser capaz de decir, ¿por qué me centro en jóvenes y no en mayores? O al revés, ¿por qué me estoy centrando en los mayores con discapacidad y no en los jóvenes? Todo esto tengo que saberlo. Y más si llevo muchos años, porque esto pasa mucho, una organización que está empezando,
es súper consciente de su entorno, de por qué, del para qué está. Cuando llevas 30 años, muchas veces se te ha olvidado y no has actualizado esto, no has vuelto a mirar, las cosas cambian y muy rápido. Entonces hay que volver siempre a analizar bien el perfil de nuestros beneficiarios y tener claro que seguimos siendo necesarios donde estamos ahora y que no hay que empezar a cambiar el sitio, el lugar, el enfoque, el perfil y demás. El modelo de resultados esperados y de indicadores también a nivel de proyecto, o sea, que miden, ¿no? Además de resultado de actividades también, ¿no? El cómo qué cambio, qué mejoras van a ocurrir en mis beneficiarios. Todo lo que tenga que ver con metodología y la teoría de mi programa. Yo no soy ninguna experta en diseño de proyectos, nunca he sido técnica de ninguna organización así, pero sí he hecho mucho diseño de proyecto y al final la metodología tenéis que tener a alguien dentro de la organización que tenga muy clara cuál es la metodología y que lo podamos contar de una forma sencilla, ¿vale? Los resultados previos en proyectos similares. Ahí son donantes que están apostando por resultado como asegurado, ¿no? O sea, estos no van a por innovación, no van a por vamos a testear cosas, van a por, oye, yo quiero saber que mis 20.000 euros van a algo que tú sabes que va a funcionar. Y factores de innovación o mejora del proyecto si no está centrado en solo quiero algo que me asegure esto, ¿no? Y os lo he puesto después. Y luego están los de especialización, ¿no? Entonces, estos van a cosas muy concretas y ahí tendré que poder, o sea, hay gente que quiere ayudarme a ser más sostenible a futuro, que están apostando por el fortalecimiento. Entonces, tendré que ser capaz de explicarle cuál es mi plan de sostenibilidad, qué políticas, qué áreas, qué ejes quiero trabajar y el por qué, el para qué. Si tengo enfoque de género, ¿no? El donante con enfoque de género, con innovación, con uso de nuevas tecnologías, con emprendimiento, bueno, todas las especializaciones que hay ahora, ¿no? Entonces, esto, en función de si el donante está especializado, pues tendré que aterrizar y comunicar hablando en eso. Y hay una cosa que siempre hago con cualquier cliente, ya sea una organización, y es, por ejemplo, pasar en sus documentos y en su web el generador de nubes de palabras para ver cuáles son las palabras que más repite cada organización. Eso te da muchísimas claves, ¿no? Si la organización repite siempre salud materno-infantil, pues no voy a hablar de salud sexual reproductiva con ella, o si habla de sostenibilidad y no de, yo qué sé, de innovación. Entonces, todo esto te ayuda a ver qué es lo que realmente, aunque te digan otra cosa, qué es lo que realmente ¿no? les parecía más importante cuando diseñaron todos estos documentos o cuando fundaron la organización. Y os he puesto la definición de innovación de la Fundación Cotec, que a mí me ha ayudado mucho, porque es verdad que innovación nos llenamos la boca de innovación todo el rato, ¿no? Las organizaciones, los donantes y tal, siempre innovación, innovación, innovación. Y realmente cuando preguntas, por eso aquí de hecho separamos el uso de nuevas tecnologías de innovación, porque solemos pensar que innovación es aplicar inteligencia artificial, nuevas tecnologías, y Cotec lo define de una forma que a mí me encanta y de repente fue como, oh, ya lo he entendido, ¿no? Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. A mí me encanta todo lo que te ponen entre paréntesis, ¿no? Es como, oye, el cambio no es solo tecnológico, el conocimiento no es solo científico y el valor no es solo económico, ¿no? Entonces, con esto ya... Y a mí me parece que cuando presentas una propuesta innovadora a un donante, incluir esta definición y explicar por qué para ti tu proyecto genera un cambio basado en conocimiento, generando valor desde fuera de lo tecnológico, científico, económico, creo que ya es como que ayudas mucho al donante a entender el componente de innovación de tu proyecto, ¿no? Puede ser más complejo, pero a mí me parece que esta definición ayuda un montón a que nos podamos comunicar correctamente con los donantes sobre qué es innovación. Porque muchas veces ellos también lo ponen, ¿no? Es como el enfoque holístico, o sea, ¿no? Estos donantes que solo hablan de eso, ¿no? Y cuando le preguntas, pero, no, bueno, pues todas las... Y es como, bueno, pues entonces definamos qué es holístico para nosotros y ¿no? Y ya te cuento mi enfoque holístico. Tercer ejercicio. Ahí es cuál es nuestro propósito y para qué lo hacemos, ¿no?
Y esto está súper de moda también. Hace unos años no se oía hablar tanto de propósito, ahora están las empresas con propósito, está todo con propósito. Y a mí me gusta, ¿eh? Pero ojo que a veces, ¿no? Estamos meses trabajando en propósito y se nos olvida hacer cosas, ¿no? Eh, y básicamente es ¿para qué lo hacemos? ¿No? Y eso es como realmente cuáles son, por un lado, los valores que guían nuestro trabajo y por otro lado, la razón como trascendental que inspira la organización, ¿no? Es valores éticos, visión a largo plazo, es el por qué y para qué, es sobre todo el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué existimos? Para que haya un mundo sin niños que trabajen, para que ya ninguna persona sufra discriminación en ningún entorno, para que no haya una sola guerra más o un solo conflicto en un patio de colegio que genere una cultura de violencia, o sea, el para qué, ¿no? Es muy inspiracional, es... no lo vamos a poder abarcar nosotras solas, ¿no? O sea, nuestra organización en sí nunca va a terminar, ¿no? Ella sola con la discriminación hacia las personas con discapacidad, pero sí es una visión a largo plazo, ¿no? Y puede ser también muy local, o sea, puede ser, queremos que en nuestro pueblo todas las personas que vivan aquí lo hagan en condiciones de igualdad, especialmente las personas con discapacidad, ¿no? O sea, puede ser una visión también un poco utópica, pero en la que realmente luego el qué hacemos está orientado a conseguir esta visión utópica, ¿no? Entonces, esto en realidad no lo vamos a hacer ahora, porque si no, no vamos a llegar. Y entonces os quería recordar las 4 preguntas, ¿no? Que al final es misión, tareas y métodos, logros y experiencia y propósito, ¿no? Entonces es, ¿qué hacemos en el fondo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué nosotros? ¿Y para qué lo hacemos? Y yo os quería enseñar estas webs que me tienen fascinada desde hace tiempo y la otra la he descubierto la semana pasada y me encanta. Estos se llaman Ascendant Fund. Entonces, ellos se dedican a conseguir, o sea, quieren conseguir la paridad en la política en Estados Unidos, ¿no? Y lo cuentan de una forma que pocas veces he visto organizaciones capaces de contar algo que ya entiendes por qué es importante meter dinero en esta organización. Entonces, básicamente te dice, cuando ellas ascienden, todos resplandecemos, ¿no? O sea, todos crecemos, básicamente, ¿no? Entonces, ellos te dicen, si seguimos al ritmo del último siglo, lograremos la paridad en 2138. Si lo hacemos al ritmo de los últimos 20 años, lo lograremos en 2068. Pero si lo hacemos con nuestra metodología, con ¿no? el modelo de aceleración que tenemos, eso lo lograremos en 2050. O sea, básicamente lo que te están diciendo es que si inviertes en ellos y en sus proyectos, reduces en 18 años el tiempo que necesitas para llegar a la paridad en la política en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece, no sé cómo lo han calculado, que ahí habrá que verlo. Y al final te dicen 3 cosas. Cuando las mujeres ganan elecciones, pueden cambiar la agenda, gobernar diferentemente, disrumpir los sistemas. Y eso es lo que hacen. Son sus 3 ejes de trabajo, ¿no? O sea, es lo que se logra con ellos. Luego habrá que seguir mirando, pero a mí me parece, o sea, una cosa que parece como tan... Lo han clavado. Me parece una forma alucinante de contarlo. Y luego estos, lo que tienen de maravilloso son los newsletters que te mandan, sobre todo, pero su web está bastante bien. Ya, Population Matters, ¿no? Y entonces, estos la parte de arriba no me termina de convencer porque va cambiando y no me parece que te deje muy claro lo que quieren hacer, pero esta parte ya sí, ¿no? O sea, entonces, pero tienen un contador donde va aumentando cada persona que nace en el mundo, entonces ya van contando la población mundial, ¿no? No para de nacer gente. Muere, pero también nace un montón de gente. Entonces te cuentan the issue, ¿no? Los datos, las soluciones. Empower to Plan, que es su programa de financiación independiente de las grassroots, y el Population Explorer, que es una herramienta online que tienen, donde vas viendo pues, cómo ha ido creciendo la población y tal.
Me parece que lo tienen así como algo que me parece una forma muy distinta de contar. Al final, su intervención no es muy distinta a otras organizaciones, pero lo cuentan bien, ¿no? Entonces, el que hacemos, cuáles son sus valores y tal, está bien, eh, pero me parece como una forma, una narrativa como muy interesante, ¿no? De estos son los datos, estos son las soluciones y esto es lo que puedes hacer tú. Porque además eso de take action está presente en todo, ¿no? O sea, únete o dona. Take action, que puedes hacer campañas, elegir una pequeña familia y apoyarla para que logre su desarrollo, reducir tu consumo, apoyar a nuestros grassroots que están, ¿no? que están en los otros países y tal. Entonces, me parece una forma distinta de contar una labor que al final es muy similar a la de muchas organizaciones, ¿no? pero que lo hacen muy bien. Entonces decíamos, recuerda las 4 preguntas, qué hacemos en el fondo, cómo lo hacemos, por qué nosotros y para qué lo hacemos, y las 4 claves. Una, une emoción y datos, siempre, siempre, siempre. 2, simplifica al máximo tus mensajes, menos es más, y esto no se nos puede olvidar. 3, pone en valor lo que te hace única, y allí es muy difícil. Cuesta, además a veces hay miedo también, ¿no? A querer destacar, a veces que si yo digo que yo hago eso, que soy la única, a ver o sea, no es que soy la única, es que esto lo hago yo y me hace única, ¿no? O sea, es muy importante tener muy claro cuáles son nuestros puntos diferenciadores y adáptate a cada donante, a cada perfil, a cada interés, ¿vale? Y eso vale para convocatorias y vale para una reunión one-to-one o vale para cuando voy a una asamblea a contar a mis socios lo que he hecho. Adáptate a cada donante, cada perfil, cada interés, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna reflexión? Ha sido intensa hoy, ¿eh? La sesión. ¿Queréis comentar algo? Bueno, entonces estáis listos para el ejercicio. ¿Qué os voy a pedir para dentro de 2 semanas? Básicamente, y esto ya es más complicado, o sea, es todo lo que hemos hecho, pero ya lo resumo más, ¿no? ¿Conocéis esto del elevator pitch? Es como súper famoso ya, que es, encuentras con, no sé, Alicia Koplovich en el ascensor y tienes 4 plantas, ¿no? O sea, desde que te metes en el ascensor hasta que sube para contarle lo que haces, ¿no? O sea, que tienes básicamente 1 minuto para contarle lo que haces y que tenga ganas de decirte, uy, déjame tu tarjeta, me interesa mucho. De hecho, Koplovich, como puede ser Pedro Sánchez o Almeida, lo que os apetezca más, ¿eh? Entonces, para poder hacer este elevator pitch, aunque claro, si os pilla así en el ascensor sin más, en principio no lo tenéis, pero sí me gustaría que pensaseis en vuestra audiencia y allí que la definierais. Oye, quiero hablar, pues, porque dentro de 2 semanas tengo una reunión con el alcalde de mi pueblo. Pues entonces quiero que esto es para el alcalde de mi pueblo, ¿no? Lo analizas, qué le interesa, por qué, cómo suele colaborar con ONGs y demás, ¿no? E intentas contestar a las 4 preguntas, creando un relato coherente, directo, que compagine esto de datos y emociones. Y allí, y eso es un ejercicio para vosotros, ¿sí? Yo lo único que quiero como resultado es el elevator pitch de máximo 20 líneas. Pero creo que el proceso de trabajo es importante que lo hagáis entero. Es más difícil empezar por el de 20 líneas que hacer todo lo anterior. O sea, primero contesta estas 4 preguntas, máximo una página. De hecho, una página es mucho, pero bueno, máximo una página de crear un relato coherente, directo, que compagine datos y emociones, ¿no? O sea, si queréis coger una experiencia concreta, un usuario concreto, una actividad concreta y meterla allí, pues tenéis el espacio para hacerlo. Y esto os va a servir de base luego para un montón de presentaciones, para crear esta narrativa, ¿no? Como el viaje del héroe, que es como muy interesante. Es como que todas las historias lo tienen, ¿no? Desde que estoy tranquilamente en mi pueblo y de repente viene un problema, entonces tengo que salir de viaje y me encuentro con pruebas y tal, pero tengo mis enemigos, pero está el que me guía, ¿no? Que es como el que me ayuda a superar las pruebas, supero las pruebas y vuelvo a mi pueblo cambiado porque todo el viaje me ha cambiado. Pues estas 4 preguntas pasan un poco por allí y debería de ser capaz de crear un relato coherente que haga sentir a la persona que está viajando, ¿no? por todo el viaje de un héroe, ¿no? Y luego lo único que tenéis que hacer es subir al formulario el elevator pitch de máximo 20 líneas, ¿vale?
¿Todo claro? ¿Sí? Y hoy sí me gustaría que me contaseis, me dieseis un poco de feedback sobre las sesiones. Entonces, si podéis, como ya vamos por la mitad y todo es mejorable, si que tenéis alguna sugerencia de mejora, algo que os gusta y que os gustaría que se hiciera más, algo que no os gusta y que os gustaría que se dejara de hacer. Lo que veáis, compartírmelo por Menti y así lo intentaré aplicar. Es anónimo, y por cierto, o sea que nadie se preocupe. Oye, muchas gracias. También, o sea, o sea, seguro que hay puntos de mejora. A mí siempre, o sea, si veis algo de mejora, por favor, mandadlo, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. De hecho, el menos es más a veces. Como la presentación luego se comparte con personas que no están, que no han estado y que a lo mejor no van a ver el vídeo, meto más texto del que suelo poner, ¿no? Entonces en la proyección a lo mejor despista un poco más, pero bueno. Pues nada, nos vemos en 2 semanas. Ya para la siguiente, que no recuerdo si es estrategia. ¿Cómo era la lógica de esto? Eso es. Nos vamos a poner, eh, vamos a ver qué es lo que deberíamos de hacer, lo llamamos hoja de ruta para la estrategia, cómo deberíamos de ir caminando para poder llegar al diseño de una estrategia de captación de fondos que sea realista, factible y, e inspiradora también, ¿no? Motivadora. Entonces, es una sesión que es también un poco densa, pero bueno, luego tenéis todo el tiempo del mundo para repasar otra vez, ¿no? La sesión, los materiales y poder hacerlo. En principio, con esto deberíais de ser capaces de poder en vuestras organizaciones después poneros a diseñar una estrategia, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Adiós. Muchísimas Gracias, adiós. gracias. Hasta Adiós. luego.